Hola, mi nombre es Evaristo, estoy aquí en el canal, el comentario realizado y dirigido por Agustín Sancho Cubero para contar mi historia. Nunca pensé que terminaría hablando frente a un micrófono, desnudando los jirones de una vida que yo mismo me encargué de destrozar, pero supongo que el aislamiento de esta celda de 4x3 te empuja a buscar una salida, aunque sea a través de las palabras. Tengo 50 años recién cumplidos, aunque cuando me miro en el espejo astillado del baño de este módulo, veo a un viejo de 80. Las arrugas que me cruzan la frente no son de reír. Son el mapa de los golpes que he dado y de los que me ha devuelto la vida. Aquí el tiempo no pasa, se estanca, como el agua sucia, y lo único que te queda es la memoria, esa maldita compañera que te recuerda cada segundo lo que pudiste ser y la basura en la que te convertiste. Crecí en un barrio donde el futuro no existía, donde las expectativas de los chavales se resumían en esquivar la heroína o acabar en Carabanchel. Mi casa era un infierno de gritos y silencios rotos por los golpes de mi padre, un hombre frustrado que ahogaba su rabia en el bar de la esquina y la pagaba con mi madre y conmigo. De ahí nace el rencor de ver a la persona que se supone que debe protegerte convertida en tu mayor amenaza. Una noche, cuando yo tenía apenas 16 años, la cosa se descontroló tanto que decidí que no volvería a agachar la cabeza. Salí a la calle con los puños apretados y el corazón latiendo a 1000 por hora. No buscaba dinero aquella primera vez, buscaba poder. Quería sentir que yo controlaba algo, que era yo quien infundía miedo en lugar de tenerlo. Robé una cazadora de cuero a un chaval que caminaba despistado por el callejón. El subidón de adrenalina fue tan brutal que eclipsó cualquier rastro de culpa. Esa misma noche comprendí el error fundamental que marcaría el resto de mis días. Confundí el respeto con el pánico de los demás. Con los años, el pequeño delincuente que robaba radiocasetes se convirtió en algo mucho más oscuro. Me especialicé en los atracos. Al principio era por necesidad, por mantener una independencia que consideraba sagrada, pero pronto se transformó en una adicción pura y dura. El dinero pasaba a un segundo plano. Lo que de verdad me enganchaba era el segundo exacto en el que entraba por la puerta de un banco o una joyería, el instante en que sacaba el arma y el mundo entero se detenía. En ese micromundo yo era Dios, decidía quién respiraba y quién temblaba. Era una sensación de control absoluto que compensaba el vacío atroz que sentía por dentro cuando la persiana bajaba y volvía a ser el tipo solitario e incapaz de mantener una relación normal. Tuve una oportunidad de salvarme, como casi todo el mundo en esta vida. Conocí a una mujer, Carmen, que vio algo de luz entre toda mi mierda. Intenté ser legal, trabajé en la obra, me rompí el lomo cargando sacos de cemento por un sueldo miserable que apenas nos daba para pagar el alquiler de un piso húmedo. Pero la rutina me asfixiaba. Ver cómo los meses pasaban y seguíamos atrapados en la misma miseria, mientras veía a los tipos de los trajes caros reírse del mundo, me encendía las tripas. El veneno del atraco seguía corriendo por mis venas, silencioso, esperando el momento de atacar, y atacó la noche en que Carmen me dijo que estaba embarazada. En lugar de sentir alegría, sentí un terror paralizante. No me vi capaz de ser el padre ejemplar que yo nunca tuve, no quise que mi hijo creciera oliendo a escasez y frustración. Así que tomé el camino más corto, que siempre termina siendo el más largo y doloroso. Volví a las andadas, pero esta vez con una frialdad que asustaba. Organicé una banda con 3 tipos del barrio que compartían mi desesperación. Ya no eran chapuzas de 3 al cuarto. Planificábamos los golpes al milímetro, rutas de escape, frecuencias de la policía, armas cortas y una determinación implacable. Durante 5 años nos convertimos en los fantasmas de la ciudad. Dábamos el golpe y desaparecíamos antes de que la primera patrulla doblara la esquina. El dinero fluía. Carmen pensaba que mis ingresos venían de negocios de reformas que supuestamente me iban muy bien. Vivíamos en una casa bonita, a mi hijo no le faltaba de nada, pero yo no podía dormir. Cada vez que miraba a los ojos a mi pequeño, sentía que le estaba alimentando con sangre y miedo ajeno. La culpa es un bicho raro. Al principio te muerde fuerte, luego te acostumbras a su dolor crónico hasta que forma parte de ti. El punto de no retorno llegó una mañana de noviembre. Teníamos estudiada una sucursal bancaria en las afueras, un golpe limpio, de 3 minutos como máximo. Entramos con las capuchas puestas y los nervios templados, o eso creía yo. Todo iba según lo previsto, hasta que el director del banco, un hombre de unos 60 años que debía de estar a meses de jubilarse, cometió el error de intentar pulsar el botón de alarma bajo el mostrador. No lo pensé. No hubo un proceso de razonamiento. Mi mano actuó por su cuenta, espoleada por esa pulsión destructiva que llevaba años cultivando.
El disparo resonó en el espacio cerrado del banco como un trueno infernal. El hombre cayó hacia atrás, con los ojos abiertos, fijos en el techo, mientras un hilo espeso y oscuro empezaba a manchar las baldosas blancas. El silencio que siguió a la detonación fue el más ruidoso que he escuchado en mi vida. En ese instante supe que me había condenado para siempre. No solo había matado a un ser humano, había asesinado cualquier posibilidad de volver a ser un hombre libre, incluso si lograba escapar de la policía. Huimos con el botín, pero el dinero ya no valía nada, sentía que quemaba las manos. Pasé 3 días encerrado en un hostal inmundo, viendo las noticias en una televisión en blanco y negro que parpadeaba. Salía la foto de la víctima, un padre de familia, abuelo, un vecino querido por todos. Vi el rostro de su viuda destrozado por el dolor en el entierro y vi, reflejado en el cristal de la ventana, mi propio rostro, el de un monstruo. La policía no tardó en cercarme. Cuando tiraron la puerta de la habitación abajo, ni siquiera levanté las manos para defenderme. Sentí un alivio inmenso cuando me pusieron los grilletes. El juego había terminado y la realidad me arrastraba hacia el pozo. El juicio fue un trámite. El fiscal me retrató como una bestia despiadada y no le faltaba razón. Lo peor no fueron los años de condena que me cayeron encima. Lo peor fue mirar hacia el banco del público y ver a Carmen llorando en silencio, con nuestro hijo de 3 años en brazos, mirándome sin entender por qué su padre estaba rodeado de policías y encadenado. Esa fue la última vez que los vi. Carmen cambió de ciudad, cambió de apellidos y se encargó de borrar cualquier rastro de mí en la vida de mi hijo, y lo entiendo. Es lo mejor que pudo hacer por él. Un chaval no merece cargar con el estigma de tener a un asesino y a un atracador compulsivo como padre. Ahora llevo 15 años entre estos muros de hormigón. He visto de todo aquí dentro: jóvenes que entran por un error y salen convertidos en profesionales del crimen, hombres que se ahorcan en sus celdas porque no aguantan la presión del aislamiento, y tipos que, como yo, simplemente esperan que el cuerpo les aguante hasta cumplir la liquidación de condena. La prisión no te rehabilita. Si tú no quieres, solo te destruye más despacio. Lo que te salva, o al menos lo que te mantiene cuerdo, es asumir la responsabilidad de lo que hiciste. No hay excusas. No puedo culpar a mi infancia, ni al barrio, ni a la falta de oportunidades. Yo elegí cada uno de los pasos que me trajeron hasta aquí. Elegí el dinero fácil, elegí la violencia y elegí ignorar las señales que me decían que parase. Cada noche, cuando cierran las celdas y se apagan las luces del pasillo, el silencio vuelve a llenarse con el ruido de aquel disparo. Veo la cara de ese director de banco y me pregunto cómo habría sido mi vida si aquella mañana me hubiera quedado en la cama. El atracador compulsivo que fui murió hace mucho tiempo, devorado por la culpa y el arrepentimiento, pero el hombre que queda tiene que arrastrar el cadáver de ese pasado todos los días. Esta es la realidad de la delincuencia, desprovista del romanticismo de las películas. No hay bandas glamurosas, no hay planes perfectos, solo hay dolor, familias rotas, soledad extrema y un remordimiento que te corroe las entrañas hasta dejarte hueco por dentro. Si estás escuchando esto al otro lado de la pantalla, si estás en un momento de tu vida donde crees que el camino fácil es la solución a tus problemas, párate un segundo y mírame a mí. Escucha la voz de un hombre que lo tuvo todo para ser feliz y prefirió cambiarlo por el frío de una celda y el desprecio del mundo. No cometas el mismo error de pensar que controlas la situación. La delincuencia es un pozo sin fondo que te traga antes de que te des cuenta de que estás cayendo. Agradezco de corazón a Agustín por darme este espacio para desahogarme y poner un espejo frente a la realidad más cruda de la vida. Si os ha conmovido mi relato, si creéis que estas palabras pueden servir de advertencia para alguien, o simplemente os interesa conocer la verdad sin filtros de lo que ocurre en los rincones más oscuros de nuestra sociedad, os animo a que os suscribáis al canal para no perderos ninguna de las historias y comentarios que se dirigen aquí. Gracias por escucharme.